En otras palabras, Luis, si entendí bien, abominación desoladoras habrá tres momentos históricamente hablando. Sí, El primero, y no son porque se me ocurren a mí, sino que están bien especificados. Están bien especificados. Primero, la primera está bien especificada por Jesús en Mateo ah, 24. claro, La segunda, que es la del 508, que es la que da inicio a los 1290 días, está dada ahí con las mismas palabras en Daniel capítulo 12 y también en Daniel capítulo 11. Y la del tiempo del fin, nosotros la tenemos también bien enmarcada en Mateo 24, porque el Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento, aplica para lo que iba a suceder en la época del año 70, pero también aplica para lo que va a suceder en el tiempo del fin. sí, ok, Entonces, están ahí bien claras en la Biblia, son tres. Nosotros siempre, por lo general, le damos importancia a la que ocurrió en el año 70 y a la que todavía no ha llegado. Pero es que en Daniel 12 y en Daniel 11 aparece una que es medieval. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Logos Publicaciones y su programa Charlando entre Amigos. Y aquí Wilson, ya terminando Daniel, el libro de Daniel, ¿verdad? Capítulo 12. Parece qué, mentira. qué increíble, Luis, que ya estamos en ese último capítulo de un libro fascinante, un estudio extraordinario, lleno de muchos interrogantes que han sido, gracias a ese estudio, ya despejados y que nos queda cerrar con broche de oro en el capítulo 12, porque Sí, promete realmente dejarnos en lo que en sí el autor de este material, que es Dios, a través de la pluma de Daniel, pues dejarnos claro el mensaje de esperanza, ¿no? Así que aquí queriendo esperar ese momento, Luis, para meterle el diente al asunto, pero antes me gustaría, Luis, mencionar algunos saludos especiales. Por ejemplo, a nuestro amigo allí en Colombia está recién operado, Luis, el pobre iba manejando allí una motito que tiene y se le atraviesa un animalito de cuatro patas y el pobre hombre se ha famoso partido Jorge. el alma. El famoso Jorge Fandiño, a quien mandamos un saludo, está recuperándose, va a estar varios meses en terapias y todo lo demás. El nuevo apodo que le pusimos es el hombre biónico ahora, porque le pusieron platino, le pusieron de todo un poco allá, así que ya parece Robocop el hombre, pero bueno, ahí está vivo, gracias a Dios, y bueno, esperamos que el Señor le permita recuperarse al máximo. Me decía él que le interesaría de pronto en este tiempo que le va a tocar estar callado, de pronto hacer algunas ayudas y acompañarnos. Vamos a ver si de pronto Ok, hacemos algo ahí para que perfecto. conozcan al famoso Jorge y le aprovechemos ahora que está ya obligado a estar en recuperación. También Luis, un par de pastores aquí eh, del área de High Springs y también del área de, ¿cómo es? Mount Dora, justamente que nos han estado siguiendo a través de todas estas charlas. Y el capítulo 11 de Daniel es uno de los capítulos más difíciles para poder explicar y, digámoslo así, tener una idea concreta y que sea unificada en todas las fe religiosas. Y ellos estaban esperando este tema. Todavía no tengo la respuesta de parte de ellos porque como nos salió un poquito extenso el material, yo sé que ellos lo van a desmenuzar y nos van a mandar sus preguntas, sus inquietudes y las estamos esperando, pero sí ya nos dejaron saber que estaban esperándolo, al igual que otros amigos que también han dicho lo propio, que les alegra saber que se está hablando de temáticas como estas, que por lo general no se habla, es muy difícil encontrar temáticas sobre el capítulo 11 de Daniel, y pues agradecen que especialmente nuestro amigo Camilo, Luis Camilo, justamente de cómo es se me escapa ahorita el nombre de Cephirios, Wesley Chapel, dije mal, de Wesley Chapel, la iglesia de Wesley Chapel, así que manda saludos también en esta ocasión.
Sí, muchos Entonces, estaban pues, esperando ese bendito capítulo 11. Sí, así gracias es. a Dios, bueno, yo creo que salió bastante bien. Es que es todo un reto, es tamaño poco de versículos y tamaño poco de datos. La verdad Así es, que, Luis. como decimos aquí en Costa Rica, me tenía sudando chayotes. Pero gracias a Dios sí, sí se logró, ¿verdad? Y es un video que de todos las primeras horas ha tenido muy buena aceptación porque la gente anda buscando precisamente ese tipo de información que es muy, muy Así escaso es. porque la verdad es que hay que sacar bastante tiempo para entrarle a ese Averiguarlo capítulo. exactamente. Y Sí, Luis, antes de que se me vaya a escapar aquí al fondo, tenemos el trasfondo de el cielo con esos colores y esas tonalidades que parece una pintura, hermanos, pero pensé que realmente estabas haciendo una barbacoa, ¿eh? no, no, correcto. No es nada de estar prendiendo fuego ni nada por el estilo, pero es espectacular y tomé allí una fotito para que ustedes vean ese fondo de ese cielo maravilloso. Y esto fue también en Arizona. Y ahora ese tipo de cielo lo estamos viendo aquí en la Florida que normalmente no se veía. Las cosas en la atmósfera están cambiando de manera increíble, ¿no? Sí. Así que, ¿qué le parece si tenemos una palabra de oración, Luis, y nos vamos al estudio de esta hora? Dame un chancecito nomás para tener para Seguro, unos seguro, saludos aquí. Bueno, seguro. tengo aquí a Carmen Rangel del estado Apure, en Venezuela. Wow. Nos manda saludos ahí a los dos, que ya está viendo los videos de Daniel. Y para la próxima, bueno, la próxima grabación, bueno, aquí le hago un mensajito a Victoria Reyes, que nos ha estado pidiendo, bueno, también otras personas, pero me acuerdo de Victoria Reyes, el tema de Malaquías 4 sobre el profeta Elías. Mm, mm. Entonces, si Dios lo permite, lo vamos a hacer para la próxima, porque nos queda muy bien, ya que hay de eso en Daniel 12. Sin duda. Entonces, si Dios no lo permite, entonces para la próxima vamos a tocar precisamente eso, ¿verdad? Malaquías 4, lo que tienen que ver, los últimos versículos, ¿verdad? Que tienen que ver ahí con el profeta Elías. Entonces, Exactamente. sería eso, Wilson. Claro que sí, Luis, solamente para mencionar los que no se habían dado cuenta, aquí está logos, publicaciones, aquí la ovejita negra del canal que soy yo, pues esta tenemos, y entonces el blanco corderito todavía sigue allí, así que me ha gustado el color negro, creo que me combina con estos ojazos que tengo, así que vamos a orar, Pareces un villano del fútbol. vamos, vamos a orar amigos y a comenzar este estudio. Sí. Maravilloso Dios, agradecemos el privilegio que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra y aprender de la misma. Estamos llegando a el último tema del libro de Daniel, el capítulo 12. Ayúdanos a entenderlo de la misma manera que hasta ahora nos has permitido entender los anteriores y así poder tener el cuadro completo, Señor, de todo este mensaje maravilloso que tú tienes desde hace milenios para la raza humana. Te pedimos además que bendigas a cada hogar, a cada persona que va a estar escuchando estos mensajes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo clamamos todo. Amén. Sí, bueno, entonces para las personas que están llegando por primera vez a vernos en este video, bueno, que sepan que ya hemos hecho la serie de Daniel, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta hoy el 12. Entonces, si no han visto los anteriores, es mejor que vean los anteriores porque hay muchos conceptos aquí que no podemos repasarlos y que ya vimos anteriormente. Entonces, es una recomendación. Lo pueden ver, pero creo que sería más provechoso si ven la secuencia del libro de Daniel. Próximamente, no sé cuándo, pero vamos en algún momento a hacer lo mismo con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero de momento ya tenemos aquí el libro de Daniel con la ayuda de Dios. Nosotros habíamos quedado en que el rey del norte pues ya tenía conquistado prácticamente el mundo, ¿verdad? Ujú, Entonces correcto. ahora pues se estaba preparando para lo único que le faltaba y lo único que le faltaba era precisamente conquistar Jerusalén. Vamos a leer, Wilson, ahí en Daniel 12 del 1 al 3. Daniel 12 del 1 al 3.
Daniel 12, 1 al 3 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, entonces, como dije antes, el último versículo de Daniel 11, entonces ya tenía preparada la batalla entre el rey del norte, que es el sistema papal, contra los hijos de Dios, ¿verdad? La batalla habíamos dicho que se va a librar en Armagedón. Armagedón significa monte de la matanza, pero habíamos dicho que en realidad es un valle, geográficamente hablando, ¿verdad? No es un monte. Pero el monte o la palabra monte o montaña tiene en profecía un significado, ¿verdad? Que significa reino, ¿verdad? Entonces, este monte o este valle de Armagedón se encuentra entre el Mediterráneo y Jerusalén. Y en ese valle, antiguamente era que se libraban las famosas batallas entre el rey del norte o entre los reyes del norte y los reyes del sur. Hay que tener siempre, Wilson, presente en Daniel y en Apocalipsis, cuando estamos hablando ya de las cosas del nuevo pacto, ¿verdad? En cuanto a profecía se refiere, siempre tener presente esto, que el énfasis no está en la geografía, no está en el lugar físico, ¿verdad? Sino en el nombre, porque los nombres, son los que nos dan el significado de lo que se va a desarrollar proféticamente hablando. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a Apocalipsis, Wilson, Apocalipsis 16, 16. 16, 16. Apocalipsis 16, 16, ahí vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? Ahí el énfasis en Apocalipsis 16, 16 no es el lugar de Armagedón, sino es propiamente el nombre. Eso es lo importante en el nuevo pacto, ¿verdad? Nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces ve que ahí está haciendo énfasis. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está llamándonos la atención al nombre. Okay. No propiamente a la geografía o al sitio físico, sino al nombre. El nombre, todos los nombres tienen un significado. Y ese significado nos da a nosotros una pista para poder interpretar entonces la profecía. Ok, entonces en este punto de la historia el mundo va a estar polarizado. O sea, unos van a estar dirigidos por el rey del norte, ¿verdad? Que es la Babilonia mística. Ese vamos a decir que es un monte, ¿verdad? Monte de Armagedón. Eso es lo que representa la Babilonia mística. Y los hijos de Dios estarán en otro monte que está simbolizado por Sión. Sión es el monte glorioso, que significa monte de la salvación. Entonces, la lucha se ve bastante desequilibrada porque el remanente del Señor es muy poquito al final del tiempo. Mientras que los que estén con el rey del norte son multitudes de multitudes. Sin embargo, en este momento de la historia tan desigual es que se va a levantar Miguel para salvar a su pueblo. Ahora, ¿qué significa levantar? Esa palabra pues aparece varias veces en el libro de Daniel y se utiliza para indicar cuánto una persona va a comenzar a gobernar. Eso lo podemos ver vamos a ver aquí varios versículos. En Daniel, precisamente, Daniel 8, 22 y 23. Y en cuanto al el cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces ahí básicamente lo que nos está diciendo eso, se va a levantar o va a empezar a gobernar un personaje. Esto también se repite en Daniel 11, pero el versículo 20. Y se 11:20. levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Ok, entonces levantar significa comenzar a gobernar, ¿verdad? Quiere decir que al final de los tiempos, Miguel, que ya sabíamos quién es Miguel, ¿verdad? Para los que no han visto esto antes, pues sepan que tenemos el video del capítulo 10 que habla precisamente de Miguel. Miguel es el mismo Jesús. Jesús está ahorita en una fase sacerdotal y él se va a levantar como rey cuando termine esa fase sacerdotal, ¿verdad? Wilson, ahora vamos a ver una historia del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a entender mejor el capítulo 12 de Daniel. Es una historia conocida, es una historia bastante bonita y tiene muchos paralelismos con el capítulo 12. En esa época, bueno, lo que vamos a hablar es del famoso rey Sennacherib, el rey asirio, ¿verdad? En Jerusalén gobernaba el rey Ezequías. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 11 sobre los reyes del norte, ¿verdad? Y los reyes del sur, empezamos con que los reyes del norte, o la secuencia se iniciaba precisamente con el imperio medo-persa. Sin embargo, antes de los medo-persas, pues había otro rey del norte que era precisamente Babilonia. Pero antes de Babilonia había otro rey del norte, que en este caso era Asiria. ¿Y por qué decimos esto? Porque el rey del norte lo que representa es aquellos reinos que simplemente están ocupando el lugar del verdadero dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces podemos decir que en la época de los asirios, Sennacherib era el rey del norte. Rey del norte, Y este rey del norte iba a atacar a los hijos de Dios. Entonces aquí vamos a hacer el paralelismo. Sennacherib es un símbolo del sistema papal, ¿verdad? Y al igual que el sistema papal, en los tiempos futuros, ha barrido con todos los reinos, así había barrido Sennacherib con todos los reinos, con todos los pueblos, pero lo último que le faltaba por conquistar, o lo siguiente que le faltaba por conquistar, era Jerusalén, que es un símbolo de la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces Jerusalén estaba, como todas las ciudades importantes, estaba rodeada. Los hijos de Dios estaban dentro de Jerusalén y ahí estaban seguros. Pero afuera estaba el rey del norte esperando para entrar a esta ciudad y tomarla. Entonces, Sennacherib, mediante su comandante, desafía a Dios, tal cual lo va a hacer el papado también en la persecución final de los hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice el comandante de Sennacherib en Isaías 36:20. Perfecto, 36:20 nos dice: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano Jerusalén? Entonces aquí el rey del norte estaba muy altivo, ¿verdad? Porque ya había arrasado con todo el mundo. Ahora llega a Jerusalén, y es que Jerusalén era un pueblo insignificante comparado con las grandes metrópolis. Entonces dice, he barrido con todo, ¿cómo no voy a barrer con este pueblito, verdad? Lo mismo va a pensar el rey del norte en los tiempos finales, porque el rey del norte, como vimos, va a haber conquistado todo el mundo. Lo único que le falta es meterse con los hijos de Dios. Exacto. Tener el mundo en sus manos. Entonces, los asirios en ese momento, cuando uno lee el texto, eso lo pueden leer en Isaías 36 y 37. Y ahí uno va a ver que en su momento los asirios le ofrecen un montón de ventajas a los que están en Jerusalén para que salieran, ¿verdad? Imagínate que
Esta gente estaba pasando escasez, tenían hambre, tenían un montón de necesidades. Y viene el otro y les ofrece esto, les ofrece aquello, pues era una tentación. Sin embargo, Claro. ellos no quisieron salir de Jerusalén, pues si salían de Jerusalén, equivalía pues a abandonar su fe a cambio del bienestar personal, ¿verdad? Es que es un patrón que se va a repetir en el fin del tiempo, del cual yo siempre hago énfasis en que el 2020 nos dio una vislumbre de lo que puede llegar a ser ese tiempo, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasó en el 2020, la verdad que fue una probadita, no fue, no se va a comparar a lo que va a suceder al final del tiempo. Sin embargo, Exacto. muchas personas dieron el brazo a torcer, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo va a ser al final del tiempo? Pues ya por lo menos tenemos una vislumbre con lo que pasó precisamente en el 2020. Vamos Ujú. a leer, Wilson, ahí mismo en Isaías 36 del 11 al 17. Entonces dijeron Eliaquim, Selna y Joa al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió a mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Entonces, el trato estaba bastante tentador, ¿verdad? Claro. Sin embargo, los habitantes de Jerusalén se quedaron allí hasta el final y vamos a ver que terminó eso en una victoria del Señor. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada, a pesar de que Sennacherib era el rey más poderoso de su época. Vamos a Isaías 37:3, Wilson, porque hay una frase ahí muy interesante en ese versículo. Ok. 37:3 nos dice: los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Ok, ahí lo que resalto es la palabrita que dice día de angustia. Ok. Día de angustia tiene también su contraparte en precisamente Daniel 12:1. Ve Ujú. lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, empezando el versículo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿verdad? Ujú. Y después dice que será tiempo de angustia. Que en Isaías 37:3 dice día de angustia, Angustia. ¿verdad? Es que los paralelismos son muy importantes en estas dos historias y vamos a seguir viendo todavía un poquito más de cosas. Okay. Entonces, en esta situación crítica, ¿qué es lo que hace el profeta, o más bien el rey Ezequías? El rey Ezequías recurre a la oración y recurre al espíritu de profecía, ¿verdad? Él Ujú. ora al Señor, pero también acude al profeta del Señor, que en este caso es el profeta Isaías, y lo hace Isaías. para Ujú. conocer la voluntad del Señor.
O sea, nosotros debemos permanecer en oración cuando las cosas que se nos complican y sobre todo si vamos a ser parte de esa última generación, ¿verdad? De hijos Ujú. de Dios en este mundo. Ahora, el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que en los ejércitos de Asiria oirán un rumor, ¿verdad? Que hará que todos ellos se devuelvan, o sea, que todos ellos se vayan. Okay. ¿A qué equivaldría ese rumor que iba a escuchar el ejército asirio? Vamos a Daniel 11 y vamos a leer la última parte de Daniel 11, el versículo 14. Voy a leerlo yo, Wilson, y lo voy a leer de la versión Biblia Kadosh. Dice Okay. así, y los hijos de los saqueadores de tu pueblo se exaltarán a sí mismos para establecer la visión y ellos fracasarán, ¿verdad? Ok, entonces, como dije antes, al final de esta historia, el rey del norte encontrará su final, ¿verdad? Y este final del rey del norte también ya se predijo en Daniel 11:14, y estamos hablando del rey del norte del futuro. Cuando en Okay. Daniel 11:14, la segunda parte dice, y los hijos de los saqueadores de tu pueblo se exaltarán a sí mismos para establecer la visión y ellos fracasarán. Ya Ujú. desde el versículo 14 en Daniel 11 ya se nos estaba prediciendo precisamente el fracaso que iba a tener Roma, porque Roma en este caso iba a empezar como Roma imperial, pero va a terminar como la Roma papal. Ok, entonces el Correcto. rumor de guerra que oyen los asirios tiene su contraparte en Daniel 11:44, Wilson. 11:44 Ujú. de Daniel. Ok, nos dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces, al igual que el rey asirio o el ejército del rey asirio iba a escuchar un rumor, el Ujú. rey del norte del tiempo final iba a escuchar otro rumor. En este caso dice que son noticias del oriente y del norte. Y ya Sí, habíamos dicho que eso era básicamente que el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Que el mensaje de los tres ángeles es el que va a dejar al descubierto precisamente al rey del norte ante todo el mundo. Vamos a leer Isaías 37, 6 y 7. ok. 6 y 7. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces, lo que le va a causar más daño al rey del norte del tiempo final es lo que vamos a decir, le causó más daño al rey del norte en el tiempo de Sennacherib. Esos rumores tienen, que están en el que simbolizan precisamente el mensaje de los tres ángeles. Esto es bien importante porque ahorita vamos a ver que, bueno, ya eso lo hemos analizado antes, pero el mensaje de los tres ángeles, la esencia del mensaje de los tres ángeles es precisamente la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es lo que va a dejar al descubierto precisamente a la Babilonia del tiempo del fin. Y esto De está fin. relacionado con la abominación desoladora. Dentro de un rato lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál era la condición del pueblo de Dios en la época del asedio asirio? Era, Ujú. bueno, esta gente estaban fortalecidos espiritualmente y esa pureza hace que precisamente el Señor simbolice a la Jerusalén de esa época como una virgen. ¿Por qué? Porque estaban realmente casados con el Señor, estaban fieles precisamente a la causa del Señor. Entonces el Señor los compara
con una virgen. Vamos a ir a Isaías 37, 22 y 23. 22 y 23. Nos dice: estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Ok, entonces, el pueblo de Dios al final de los tiempos está representado por los 144,000, que ese es otro tema que nosotros tenemos por ahí pendientes. Esos 144,000 representan a la última generación de creyentes, aquellos que van a ser, por cierto, perseguidos por el rey del norte. Y de ellos también se dice que son vírgenes, pero no son vírgenes en el sentido carnal, sino en el sentido de que ellos no se contaminaron con las doctrinas de las iglesias falsas que se representan también como mujeres, porque en profecía una mujer representa a una iglesia, ¿verdad? Entonces esta gente son vírgenes porque no se contaminaron con esas iglesias falsas. Tenían la doctrina correcta y sabían en quién habían creído, ¿verdad? También es otra cosa muy interesante, Wilson, es que los 144,000, según lo dice la palabra del Señor, se encuentran en Sión, ¿verdad? Así como en la época de Sennacherib, el pueblo del Señor estaba protegido en Sión. Pero recordemos que hay que hacer mucho énfasis en esto, porque la gente siempre está pensando en el lugar. Esto es monte de salvación. Ellos están protegidos por el Señor. No estamos hablando de que están allá en Israel, que el Israel que se encuentra allá en Medio Oriente, ¿verdad? Sino que ellos son salvos, representan al Señor, son el pueblo del Señor. Por eso se les representa en un monte, en este caso, en el monte de Sión. Vamos a leer Daniel 11:45 porque ahí lo dice muy claro, ¿verdad? Pero recordemos que esto es simbólico. Daniel 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces ahí dice que está en el monte glorioso santo, ¿verdad? Sí es. Ok. El monte glorioso es Sion, ¿verdad? O Jerusalén. Pero vamos a ver ahora Apocalipsis 14, el versículo 1, y luego los versículos 4 y 5. 4 y 5. Nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Correcto. Entonces, Wilson, tenemos aquí que los 144,000 están en el monte de Sión, ¿verdad? O sea, están salvos, es lo que quiere decir, ¿verdad? Ya están, en este caso, ellos, lo que tenemos es ya una visión celestial. Ellos están en la verdadera Sión, en la Sión celestial, en salvación. Ya ellos fueron salvados. Entiendo. Entonces, lo que tenemos en Daniel 11:45 es los 144,000 están en Sión, pero en este caso es, como te digo, simbólicamente hablando, están salvados, están en Sión. ¿Por qué? Porque pertenecen al pueblo del Señor, ¿verdad? Entiendo. Entonces, estos conceptos son muy importantes. ¿Qué significa una cosa o qué significa la otra? Los malvados van a perecer en Armagedón. Los salvos van a estar salvados porque van a permanecer en Sión, a tal cual sucedió con el pueblo en la época de
Ezequías. ¿Ok? Sin embargo, Ok. aquí viéndolo ya bien claro, pues sí, esta gente está en el monte Sión, pero literal también, ¿verdad? O sea, están ya en la Sión celestial y ahí sí están salvos. Bueno. Es bien importante porque el 14 de Apocalipsis empieza, ¿cómo se llama? Son de esos capítulos que empiezan por el final. Ok. ¿En qué sentido? De que primero nos dicen dónde están los 144,000 que están en el monte Sión, que están salvados, ya no están aquí en la tierra. Ujú. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? La explicación nos la da el capítulo del versículo 6 en adelante, Entiendo. ¿verdad? Eso sucede también con el capítulo 19 de Apocalipsis. Son lo que se llama capítulos invertidos. Empiezan por el final, pero Ujú. luego explican por qué es que llegaron allí o por qué sucedieron las cosas que sucedieron en la primera parte. Eso es lo que sucede precisamente en este capítulo. Ok, seguimos. Entonces, al final, pues los asirios no pueden entrar en Jerusalén, así como también el rey del norte final no puede contra la Jerusalén espiritual, que es la iglesia del Señor, porque el ángel del Señor luchó por su pueblo. Y esto es bien Correcto. importante. La lucha que hay en esa historia de Sennacherib al final es que el ángel del Señor mata a 185,000. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? O el ángel del Señor. Es Jesús, es Miguel. Ujú. Ujú. Entonces, lo mismo que hizo Miguel en la época de Ezequías o Sennacherib, es lo mismo que va a hacer al final de los tiempos. Y para las personas que nos están escuchando acá, el término ángel aquí es usado como mensajero. No estamos diciendo de que Cristo es un ser angelical, ¿verdad? Porque el Correcto. término ángel también se aplica incluso para los hombres. Ok, vamos a Isaías 37-36 para que veamos cómo el ángel de Jehová libró al pueblo del Señor de los asirios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Aquí el pueblo del Señor no tuvo que luchar, Mm. que luchó fue el ángel por ellos. Es bien importante esto porque si uno se pone a ver el Antiguo Testamento, la toma de Canaán en la época de Moisés o de Josué, quien la iba a hacer era el Señor. Dios. Ellos Ujú. no tenían que luchar. Por circunstancias que se dieron, ellos tuvieron que luchar algunas veces, pero eso no era el proyecto. El proyecto era que el mismo Señor iba a desalojar la Ahora tierra. él iba a pelear por ellos, así Ujú. es. Ok, ahora, en la época de Ezequías, el ángel de Jehová también salva a su pueblo, pero de noche. Mm. Ahora, Miguel va a salvar a los hijos del Señor en el momento de más oscuridad o de más tinieblas espirituales en este mundo. Es otra contraparte ahí, otro simbolismo muy interesante que hay con esta historia. Bueno, vamos a Mm. seguir ahora a Daniel 12 del 4 al 7. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, esta sección nos recuerda a nosotros lo que sucedió en Daniel 8:13, ¿verdad? De aparecen unos seres también celestiales.
Y vamos un momentico a Levítico 16:4 para ver una cuestión ahí muy importante en cuanto a la vestimenta sacerdotal. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ok, aquí aparecen tres seres en el versículo que estábamos leyendo en Daniel 12:4-7, ¿verdad? Y uno de ellos está vestido de lino, está vestido como sacerdote, ¿verdad? Entonces, ese que está vestido de sacerdote, sabemos de que es un ser celestial y es el mismo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y este mismo personaje ya nosotros lo vimos en el capítulo 10 de Daniel. O sea, a quien estamos viendo ahorita es precisamente el mismo Miguel, a Jesús. Ok, uno de los seres pregunta entonces, ¿cuál será el fin de estas maravillas, verdad? Así es. O en otras palabras, ¿cuándo se cumplirán todas estas cosas? Todo lo que ya hemos visto en el capítulo 11 y parte del capítulo 12. Voy a leerlo aquí. Tengo una versión donde está más fácil de entender. Daniel 12:6, ve cómo dice. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino, en este caso es Miguel, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? O sea, ¿cuándo es que van a empezar todas estas cosas? Entonces el sumo sacerdote, que ya dijimos que es Miguel, que es Cristo, responde que para que empiecen estas cosas o se cumplan estas maravillas, hay que llegar hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Así es. ¿Verdad? Que ya habíamos visto esto en Daniel capítulo 7, que tiempos y la mitad de un tiempo son 1260 años que terminan precisamente en 1798. Entonces, a partir de ese momento es que la ciencia, o más bien el conocimiento, que es una mejor traducción que ciencia, que uno se puede imaginar, qué sé yo, carros o lo que sea, pues, cuando dice que la ciencia se aumentará. No, es el conocimiento, pero es el conocimiento de las profecías de Daniel. Estas profecías se van a comprender de una forma plena a partir de 1798, es lo que quiere decir. Okay. Tengo aquí Daniel 12:4 de la versión Biblia de las Américas, ve cómo lo dice. Sobre la palabra, aquí no traduce como ciencia, sino la palabra la traduce tal cual es en hebreo, que es este conocimiento. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El conocimiento de las profecías es lo que quiere decir. Básicamente, no estamos hablando de los cohetes espaciales y todas estas cosas. Estamos hablando del conocimiento de las profecías. Ahora, el librito o el libro dice que iba a ser cerrado, ¿verdad? Correcto. Cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos de que el único libro que se abre en Apocalipsis es precisamente el que aparece en ese capítulo, el capítulo 10. Y ahí aparece un ángel que desciende del cielo con el librito abierto, ¿verdad? Ese ángel es Jesucristo, ¿verdad? Como podemos comprobar con la descripción que se da de él ahí, con la del vestido de lino en Daniel 10. Es lo mismo. Es el mismo personaje, nada más que ahora lo encontramos en el capítulo 10. Y el capítulo 10 hace énfasis en que el libro está abierto, lo cual sugiere que antes estaba cerrado. Exacto.
Eso es lo que quiere decir. Cor- Si nosotros vamos a la serie de las trompetas, vamos a ver que eso coincide exactamente con la fecha de 1798. Ahora, ¿qué parte de Daniel es que está sellado o cerrado para el tiempo Ujú. del fin? Bueno, vamos a decir que es una porción pequeña de Daniel capítulo 7 y los capítulos del 8 al 12. Esa sección de Daniel o esas secciones de Daniel no se comprendieron sino a partir del año 1798. La gente le Mm. podría haber metido mucha cabeza, mucho empeño en entender eso, pero a partir de 1798 es precisamente que ese librito, esa porción del libro de Daniel fue abierta. Ve qué Parecida. interesante, Ajá. Wilson, te voy a leer 10.2 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, ve lo que dice. Ok. Y en la mano, hablando del ángel ¿cómo se llama? De Apocalipsis, dice, y en la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Esta es la forma verbal Mm. tal cual está en griego. Ok. Te voy a leer. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido Y abierto. O eso es cierto. sea, estaba cerrado, Ujú. ahora es abierto. Estaba abierto. Así es como aparece en griego, precisamente. Como la traduce, ¿cómo es que la tenés ahí en la Reina Valera 1960, esa traducción de Daniel 10, perdón, Apocalipsis 10.2? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ok, sí, ahí dice que tenía en sus manos un librito abierto, ya estaba abierto, pero no es Ujú. así como está el verbo. Ujú. Es como está aquí en esta traducción, la Biblia Nueva Traducción Viviente. Tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Ujú. Muy diferente. Acababa de... Hay una secuencia ahí, desde Exacto. cerrado hasta abierto. Hasta abrirlo nuevamente, Ajá. exacto. Pero Daniel 12 de 8 al 10, pues lo que dice, aquí lo tengo. Y yo, dice Daniel, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ujú. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Quiere decir que si estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y si eso se va a abrir hasta que se cumpla tiempos y medio tiempo, entonces 1798 es el inicio del tiempo del fin. Entiendo. Cada vez que nosotros hablamos de que el tiempo del fin empezó en 1798, está ligado a esto que nosotros estamos leyendo en Daniel capítulo 12. El tiempo del fin empieza en 1798, después del periodo papal de 1260 años que va desde el año 538 hasta el año Al 1700. 1798. Entonces, prácticamente el libro de Daniel debería haber terminado en Daniel 12:7, porque Ujú. hasta ahí ya estaba todo listo. Pero como vemos en Daniel 12:8, Daniel no comprendió las cosas, por lo cual se amplía un poco la profecía y llegamos hasta el versículo 12. Ujú. Pero el libro de Daniel tenía que haber terminado en el versículo 7. La pregunta es lo que hace la extensión, Sí, entonces. entonces, al preguntar, se extiende ahí el texto. Vamos a leer entonces Daniel 12 del 11 al 13. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y Ok. tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok, tenemos aquí
que Roma papal entonces juzgó, por decirlo así, a los hijos de Dios, porque realmente fueron juzgados y fueron llevados a calabozos, condenados a muerte, condenados al despojo, y Perseguido. condenó a los hijos de Dios por 1260 años hasta 1798. Pero a partir de 1844, como vimos cuando estudiamos Daniel 8 y Daniel 9, esa institución, la Roma papal, va a ser juzgada o está siendo juzgada por todas las cosas que hizo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, vamos a decir, la conexión entre los 1260 años y los 2360 años. ¿Por qué? Porque son dos periodos de juzgamiento. Uno que hizo la Iglesia Católica contra los hijos de Dios y otra en la cual la Iglesia Católica va a estar siendo juzgada por todas las blasfemias y todas las cosas que hizo. Ahora, los 1260 años están ligados a los 1290 años. Okay. Importante. Los 1260 años están ligados a los 1290 años. Y toda abominación, cuando hay una abominación, hay una desolación. O sea, cuando hay abominación, hay una destrucción. El otro periodo que nosotros tenemos es el periodo de los 1335 días. Los 1335 días están ligados a los 2300 años. Suena complicado. Yo sé, yo lo entiendo, pero es que esto es de repasarlo y repasarlo y repasarlo. Voy a repetirlo otra vez y ahorita voy a dar más detalles. Los 1290, 2260 años están ligados a los 1290 años. Y los 1335 años están ligados con los 2300 años. Ok, entonces, en el año 508 empiezan los 1290 días. Muy importante, voy a repetirlo. En el año 508 es cuando empiezan los 1290 días. ¿Qué sucede en el año 508? El papado instituye el sistema de misas. Y que cuando se instituye el sistema de misas, se está sustituyendo la obra mediadora de Cristo. O sea, se está cortando el tamid, la intercesión. Porque ¿quién está haciendo la intercesión? Los hombres. Hombre, sí. Se está sustituyendo a Cristo, el sumo sacerdote, por sacerdotes terrenales. Terrenales. Entonces está empezando la abominación en el año 508. Y dijimos que toda abominación trae ¿qué? Destrucción. Ahora, ¿cuándo empezó la destrucción? La destrucción empezó en el año 538 cuando este sistema persiguió a los hijos de Dios. ¿Verdad? Por eso es que los 1260 años están ligados a los 1290 años, porque toda abominación trae también su destrucción, ¿verdad? Voy a leer aquí del Daniel 11:13, pero en la pechita siriaca. Dice, y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, o sea, en el año 508, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Aquí se escucha más claro, voy a repetirlo otra vez. Y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, está hablando aquí del sistema papal, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Entonces, la abominación papal empezó en el año 508, ¿verdad? Y eso trajo la desolación o la destrucción del pueblo de Dios durante 1260 años. Que empezaron en el año 538. ¿Verdad? Cuando inicia el periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, otra cosa es que en el año 508, aparte de establecer el sistema de misas, fue cuando, y eso ya lo vimos cuando estudiamos Daniel 11, cuando se convierte Clodoveo, el rey de los francos. Y el rey de los francos es el primero de los, ¿cómo se llama? De las tribus bárbaras que se convierten al catolicismo y ponen
a su ejército, o él pone a su ejército a trabajar en favor del papado. Y estos ejércitos se activan precisamente en el año 538 y empieza esa persecución que va a terminar hasta el año 1798. Por eso es que los 1260 años están ligados con los 1290 años. Porque la abominación allí empieza en el año 508 con el establecimiento de las misas, y en el año 538 empieza la destrucción, porque toda abominación trae una destrucción, ¿verdad? Okay. Entonces, ahora, la pregunta que haría en este caso es, esto quiere decir que ¿qué sería en sí la abominación desoladora? Como dice, continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, como dando a entender un punto sería bien entender un punto de partida y un punto de finalizado, ¿o no? O sea, desde el tiempo en que se instituye la misa, que es en el 508, hasta que termine la destrucción o la persecución de los hijos de Dios, van a haber 1290 días. O sea, del año, ¿cómo se llama? 508 hasta el año 1798 hay 1290 años. Eso es básicamente. Entiendo. Sí, esos periodos, los 1290 años terminan en 1798 también. Los dos. Sí, pero uno empieza en el 508, que es el más largo, los 1290, y el otro empieza en el año 538. Pero están ligados precisamente a esa abominación, al quitar el continuo, ¿verdad? La Iglesia Católica establece su sistema sacerdotal e impide al pueblo acceder directamente al sacerdote celestial, que es Cristo. Y después de eso viene una desolación, que es la persecución de los hijos de Dios por 1260 años. Entiendo. ¿Estamos? Estamos. Ok. Voy a hacer ahora, Wilson, una explicación un poquito más detallada de la abominación desoladora. La primera abominación desoladora que nosotros vimos, o que está, ¿cómo te digo? De la que consta, ¿verdad? Porque ya Jesús incluso lo dice. Habló. Es la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se dio o por qué se dio la destrucción de Jerusalén? La destrucción de Jerusalén se dio porque los judíos rechazaron al Mesías, ¿verdad? Recordémonos que la profecía de las 70 semanas terminaba en el año 34. 34, correcto. Pero la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70, fuera del rango de la profecía de las 70 semanas. Y se menciona en Daniel por el hecho de que la destrucción de Jerusalén fue causa o el castigo porque los judíos rechazaron al Mesías. Vamos a leerlo, de hecho, en Lucas 19, 41 al 44, Wilson. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿por qué fue destruida Jerusalén? Porque no conocieron el tiempo de la visitación del Señor, que ya estaba predicha en la profecía de las 70 semanas. No lo reconocieron. ¿Qué es lo que dijeron ellos? No, nosotros no queremos la salvación del Señor, nosotros queremos la salvación por obra, nosotros queremos la salvación a nuestra manera.
y eso trajo destrucción. O sea, la abominación siempre trae una destrucción. La Cierto. abominación en el caso de los judíos fue rechazar al Mesías. Trajo la destrucción de Jerusalén. En la Edad Media, la institución de las misas es la abominación que se menciona en Daniel 12 y la abominación que se menciona también en Daniel 11. ¿Por qué? Porque ahí, igual que los judíos, ellos están diciendo, no, nosotros no queremos la salvación que viene del Señor. Nosotros queremos establecer nuestra propia salvación, como hicieron los judíos, a nuestra manera. Esa abominación trajo una desolación, que fue la persecución de los hijos de Dios por 1260 años. ¿Verdad? Ahora, viene la última abominación, que es la del tiempo del fin. Muchas de estas cosas se corrigieron, lo que la institución de misas y todo eso, mucho de eso se corrigió en la época de Lutero y los grandes reformadores. Pero estas iglesias que surgieron para establecer la verdadera adoración al Señor, para establecer esto de la justificación por la fe, de la salvación a través de Jesucristo, al final de los tiempos van a apostatar. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que va a suceder al final de los tiempos? El mensaje de los tres ángeles, que es en esencia la justificación por la fe, va a ser rechazado por el mundo cristiano. Esa abominación va a traer como consecuencia una destrucción. Básicamente todas las estas tres abominaciones tienen que ver con el rechazo a la salvación por medio de Jesucristo. En otras palabras, Luis, si entendí bien, abominación desoladoras habrá tres momentos históricamente hablando. Sí, y no son porque se me ocurren a mí, sino que están bien especificados. Están bien especificados. Primero, la primera está bien especificada por Jesús en Mateo 24. Claro. La segunda, que es la del 508, que es la que da inicio a los 1290 días, está dada ahí con las mismas palabras en Daniel capítulo 12 y también en Daniel capítulo 11. Y la del tiempo del fin, nosotros la tenemos también bien enmarcada en ¿cómo se llama? Incluso en Mateo 24, porque el Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento, aplica para lo que iba a suceder en la época del año 70, pero también aplica para lo que va a suceder en el tiempo del fin. Okay. Entonces, están ahí bien claras en la Biblia, son tres. Nosotros siempre, por lo general, le damos importancia a la que ocurrió en el año 70 y a la que todavía no ha llegado. Pero es que en Daniel 12 y en Daniel 11 aparece una que es medieval. Exacto, la que está entre las dos. Ajá, que te puedo decir que es la de los 1290 años. ¿Verdad? Porque es que ese periodo es muy importante. Hay que tenerlo bien presente porque ese periodo está ligada a la abominación desoladora, precisamente. ¿Por qué? Porque empieza en el año en que se hace la abominación al establecer misas y termina en el año 1798 cuando termina la persecución, que es ¿cómo se llama? La desolación. Entonces, ese periodo de los 1290 años nos habla de las dos cosas, de la abominación desoladora, de la abominación que trae la destrucción. Exacto. ¿Ya? Que eso tal vez fue lo que confundió o te confundió a vos en los 90. Que ellos pusieron esta abominación en el futuro pensando que era la última. Así es. Pero no, es la medieval, la que está hablando, la de los 1290 años. ¿Verdad? Exacto. Eso sí tiende a confundir a la gente. Y como te digo, la mayoría de las veces dejamos de lado la medieval, pero aquí en Daniel está bien claro. Existió y está ligada a los 1260 años. Ahora, ¿qué en cuanto a los 1335 días o a los 1335 años?
Si los 1335 días no tienen fecha de inicio, porque ahí sí no tenemos ninguna pista, ¿verdad? Quiere decir que los 1335 días empiezan al mismo tiempo que los 1290 años. Ok. Ahora, si nosotros contamos desde el año 508, 1335 años hacia el futuro, nos da el año 1843, ¿verdad? Ahora, evidentemente, el año 1843 nos conecta con el periodo de los 2300 años porque ese periodo termina en el año 1844. Ese es el fin de esa profecía. Sí, cuando empieza el juicio investigador. Ahora, 1843 está conectado con la predicación del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque en ese preciso año fue cuando se intensificó la difusión del mensaje que se detalla en Apocalipsis 14, del 6 al 12, que es el mensaje de los tres ángeles. Ese año 1843 está ligada al mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, o sea, está ligada al mensaje de los tres ángeles. Tres ángeles. Ajá. Ese año fue muy importante. ¿Por qué? Porque ya faltaba un año para que se cumpliera la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ese año se le dio duro a la predicación de ese mensaje. Ahora, este mensaje pues está relacionado fuertemente con el juicio investigador, como habíamos dicho antes. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 14, del 6 al 7. Para que veamos bien este punto sobre el mensaje que se predicó con fuerza a partir de 1843. Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien interesante, ya casi al final dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado. Entonces, el mensaje que se comenzó a predicar a partir de 1843, pero con mucha fuerza en ese año, fue precisamente este mensaje, que la hora de su juicio ha llegado. Entonces, la fecha de 1843 está relacionada con el mensaje. Ahora, ¿qué es lo importante de esta fecha? Lo importante de esta fecha es que en Daniel 12:12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. O sea, hay una bienaventuranza para aquellos que lleguen hasta 1843. Quiere decir, bienaventurados, felices los que lleguen hasta 1843, los que vivan de ahí para adelante, pero los hijos de Dios, por supuesto. Claro. Es una bienaventuranza. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo bienaventurado de llegar a esa fecha? Pues esta bienaventuranza está ligada con la bienaventuranza que encontramos en Apocalipsis 14:13. No sé si lo tenés ahí a mano. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, dice que si nosotros vemos Apocalipsis 14, pues es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Entonces, bienaventurado, cuando dice bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, o sea, bienaventurados los que de aquí en adelante estén predicando este mensaje. Correcto. De estos que mueren en el Señor a partir de 1843, dicen descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, el privilegio que ellos van a tener, o todos los que predicaron este mensaje a partir de 1843, es que van a ver la venida del Señor desde el principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida del Señor no es que va a ser automática, de un pronto a otro ya se presentó aquí el Señor, sino que va a ser paulatina, va a ser de poquito a poco,
¿verdad? Daniel 12:2 dice algo muy importante. Dice, y muchos, Muchos. ¿cómo te digo? Cuando Miguel se levante a reinar, no es que se va a levantar a reinar cuando llegó aquí, se levanta a reinar desde que termina la intercesión en el cielo, ¿verdad? Ujú. A partir de ese momento es que muchos, dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ve que dice muchos, no dice todos, Todos. Ujú. muchos de los que van a ser salvos, porque los que van a despertar cuando venga Miguel, son los hijos de Dios, ¿verdad? Algunos de ellos, dice, cuando Miguel se va a levantar o se levante desde que ya está allá en el cielo, ¿cómo se llama? Poniéndose las vestiduras, ya quitándose las vestiduras sacerdotales y poniéndose las vestiduras Reales. reales. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados o resucitados, ¿verdad? Amén. Entonces, pero aquí nos dice también que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, porque van a haber dos resurrecciones especiales, Ujú. que van a ver a Cristo desde que venga de larguito. Entonces, esta resurrección especial incluye a algunos de los que duermen en el polvo de la tierra, no a todos los que han muerto, ¿verdad? Sí. Vamos a ilustrarlo mejor, porque el evento de la segunda venida de Cristo, como dije antes, es un evento que se manifestará de poquito a poco. Y cuando Elías, el profeta Elías, manda a su siervo a ver si ya venía el agua, ¿verdad? Porque se había profetizado de que La ya iba a lluvia. llover. Ajá. Esa lluviecita precisamente simboliza la forma en que, ¿cómo se llama? En que la venida del Señor se va a ver de poco a poco, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes 18:42 al 44. Y aquí es donde, Wilson, yo enlazo esto con el tema que me había pedido Victoria Reyes. Mm. Elías es un símbolo de los hijos de Dios al final de los tiempos, ¿verdad? Y Elías va a estar presente allí. Pero el Elías del tiempo del fin es la iglesia del Señor. Pueblo de Dios. Ujú. Ajá. Y tal cual Elías vio esa nubecita que venía y se iba haciendo cada vez más grande, así el pueblo de Dios, el Elías del tiempo final, va a ver la segunda venida de Cristo de a poquitos, hasta que se acerque ese maravilloso evento aquí en la tierra. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces, más o menos así va a ser la venida del Señor, ¿verdad? Esta gente, estos que mueren en el mensaje de los tres ángeles, desde 1843 a final de los 1335 días, van a tener el privilegio de despertar, de levantarse de los muertos, precisamente cuando eso apenas esté sucediendo, ese maravilloso evento, van a tener ese privilegio. Los demás muertos justos van a ver al Señor, pero cuando ya el Señor esté aquí y vengan los ángeles a levantarlos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, analizando ese versículo, empieza, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Ujú. Se va a ver de largo, como se vio esa nubecita en el caso de Elías, ¿verdad? Parecerá esa señal o esa visión se va haciendo grande y grande y grande, pero cuando aparece esa señal, es que resucitan los que murieron al final de los 1335 días, ¿verdad? Ahora, Amén. el resto de los justos va a resucitar cuando dice el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero va a ser cuando ya el Señor Está esté aquí. aquí sobre el planeta, ¿verdad? Ujú. Entonces esa es la gran Interesante. bienaventuranza que tienen aquellos que van a resucitar, o perdón, que van a morir después de los 1335 días. Correcto. Entonces, llama la atención, como había dicho antes, Wilson, que también hay otro grupo especial que resucitará cuando Miguel se levante, y es el grupo, lamentablemente, de los impíos. Y estos también van a tirarse toda la trama desde que aparece precisamente la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Eso lo vemos en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí nos dice claramente que los que traspasaron o los que le dieron muerte al Señor van Ujú. también a ver al Señor cuando venga, cuando en esa época no es la resurrección de los impíos. Este grupo va a resucitar para que se cumplan las palabras del Señor en Mateo 26, 63 y 64, Wilson. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ok, entonces ahí está claro. Esta es una resurrección especial también, pero esta es la resurrección especial de los impíos. Va a haber una resurrección también especial de los justos, antes Ujú. de que Cristo se acerque a este planeta, que va a consistir de todos aquellos que murieron después de los 1335 años o 1335 días, o a partir de 1843. Para los que no han visto el tema del estado de los muertos, pues los invitamos a ver. Ahí nosotros tenemos una carpeta solamente de ese tema, pero la resurrección de los impíos es hasta después del milenio. Solo cuando Cristo venga, los impíos que se van a levantar son los que traspasaron al Señor para que se cumpla precisamente lo que dice Mateo 26, 63 y 64. Y esto, Luis, es realmente distinto a todo lo que normalmente usted escucha, ¿no? Acerca de Sí. la resurrección. Se piensa que solamente hay un momento y resucitan todo el mundo a la vez, buenos y malos, y entonces a recibir su recompensa en ese momento. Eso tampoco es verdad. En realidad hay diferentes etapas Etapas. o momentos. Sí. Y lo que hablabas ahorita es la especial para algunos impíos, los que traspasaron al Señor y persiguieron, y para los santos a partir de 1843, y luego entonces la resurrección primera, que va a ser antes de la venida de Jesús de los justos, y luego la resurrección de los malos, de los impíos, después del milenio. Muy distinto y diferentes etapas, como ya hemos hablado en otras temáticas, ¿no? Sí, son diferentes etapas, pero bien interesante esto, ¿verdad? Que esa resurrección especial para los que mueren a partir de 1843, cuando terminan los 1335 días, ¿verdad? Yes. Sí. Ahora, yo lo que quería preguntarte, o más bien pedirte, es que nos expliques precisamente esas interpretaciones que dicen que los 1260 días, si bien aplican el periodo de día por año,
van a también aplicar 1260 días, o incluso 1335 días, pero de forma literal o días literales al final de los tiempos. Entonces, quería ver si nos podías explicar eso. Creo que también hay una cuestión ahí que hay una confusión por el último versículo de Daniel, donde la gente piensa que Daniel va a resucitar, ¿verdad? O algo así es el asunto. Más o menos. Correcto. Bueno, vos sabes mejor la historia. Yo sé que la has estudiado más. Sí, fíjate que hay una serie de interpretaciones, tienen sus variantes, pero básicamente en síntesis es que estos periodos de los 1260 días, 1290 y 1335 son asuntos para el futuro, desde nuestra perspectiva y según en la interpretación que se le da al capítulo 12 de Apocalipsis. Ajá. Perdón, de Daniel. Lo que quiere decir, en otras palabras, que supuestamente estos tres periodos que se mencionan aquí en el capítulo 12 de Daniel están para ser cumplidos próximamente y no van a ser el principio de día por año, sino van a ser así como está incluido allí días. En otras palabras, los 1260 días serán 3 años y medio a partir del momento en que se imponga una ley. Y esta ley es lo que se le conoce en la ley dominical, la ley donde se implanta un día falso de adoración y con el cual se establece la abominación desoladora. Entonces, la interpretación que se oye allá afuera es también, ¿no? Algunos críticos, tiene que ver con que cuando se establezca eso, entonces empiezan a correr los 1260 días. Luego hay que contar el extra, los 30 días más de los 1290, para que se dé un tiempo adecuado para entender cuándo van a caer plagas, cuándo va a caer el decreto de muerte, pero que no se angustien porque entonces viene 1335, el otro periodo, que serían exactamente, si le sumamos a esto 10, 1290 más 10 da 1300 y 35, o sea, 45 días más, mes y medio más tarde, entonces viene ya el Señor Jesús y entonces todo concluye. Y por lo tanto, la venida del Señor a partir de allí se sabría. En otras palabras, las personas que interpretan, los teólogos, y son gente que han estado también muy estudiando bastante este asunto, ellos consideran que una vez se imponga una ley dominical, la persona debe prestar atención y empezar a marcar los días. Si estás vivo, si no te han matado, si estás huyendo, si estás en una cárcel, no te preocupes, no va a pasar de 1335 días. Y por lo tanto, ese cumplimiento de los 1335 días, entonces literalmente bienaventurado el que espere y llegue hasta esos 1335 días, porque entonces sencillamente tú vas a ver. Y de paso, hablando de Daniel ahora, es que Daniel le dice aquí el ángel, entonces tú no te preocupes, Daniel, como dice, a ver, el versículo. Y lo leo yo. Ok, Tú irás adelante. hasta el fin y reposarás, y te levantarás Eso, para recibir tu heredad al fin de los días. Es ese. correcto, Ajá. exacto. Entonces, ¿cuáles días? Esos días justamente serían los 1335. Entonces, ahí va a ocurrir la resurrección especial y empieza el evento de la venida de Jesús, Y en que va a esa tomar resurrección especial, según ellos, también va Daniel. incluiría a Daniel. Entonces, Ajá. exacto, y ese es el punto de que al ser todo literal, al hacerse literal, también se tiene que mirar todo esto literalmente. Es muy interesante, la verdad, pues uno escucha, atiende, pero el problema es cuán cierto, cuán bíblico o cuán pegado al aspecto bíblico de interpretación correcta está ese tipo de pensamiento, que repito, es muy interesante, suena bastante a veces hasta lógico, Vicente. convincente, pero el punto es que ya se darían una pauta directa para ese tiempo Ajá. cuando llegue, porque esto no ha llegado, nadie lo sabe, apenas llegue y se ponga
en esta nación donde yo me encuentro aquí en los Estados Unidos una ley dominical obligatoria, a partir de ahí empiezan a contar esos días y ya se sabe que cuántos son. Dios, según lo que se trata de explicar, ya Dios dejó claro cuánto va a durar, cuánto va a ser el tiempo y no va a durar más de 1300. Entonces, Wilson, estos periodos para ellos tienen doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento día por año y luego tienen un cumplimiento al final día literal. Correcto, correcto. Para algunos, hablando de eso, es muy, muy buen punto, Luis. Sí, la mayoría, especialmente los 1260 días, esos sí tendrían doble cumplimiento, pero ya los otros dos se da este punto, este argumento. Ajá. El argumento es que usted no encuentra esos periodos de 1290 o de 1335 en ninguna otra parte, solo en Daniel 12 en la escritura se encuentran. Por lo tanto, esos dos periodos no son, para empezar en el 508, no van hasta 1843 porque ellos son únicos y solamente son del futuro. Esos dos periodos que son únicos de Daniel 12 no tienen ningún objetivo ponerlos atrás porque son del futuro. Ok. Yo me sospecho que tiene que ir por este asunto de la confusión de la abominación. Claro. Entonces ellos ven solo la abominación de hace 2000 años y la que viene, entonces estos días tendrían que ser literales porque están después de 1844. Porque los días ya no son días por año. Me imagino que va por ahí el asunto. Sí. Pero bueno, voy aquí a leer una serie de citas importantísimas. Y entonces con eso vamos a zanjar el asunto, ¿verdad? Voy a leer, son varias y vale la pena leerlas todas, voy a buscarlas. Perfecto. Dice, bueno, tengo una de testimonios para los ministros. Dice, Daniel estuvo en su lugar. Cuando se dice que tú, Daniel, te levantarás, no se está refiriendo en el último versículo de Daniel a que Daniel se iba a levantar en esa resurrección especial, porque esa resurrección especial es solo para los que, como ya vimos, es para los que mueren después de 1843. Daniel, cuando dice que Daniel se va a levantar, es las profecías de Daniel, no se está refiriendo al profeta. A la persona en sí. Sí, entonces dice esto. Daniel estuvo en su lugar para dar su testimonio que estuvo sellado hasta el tiempo del fin, o sea, al final de los 1260 años, cuando el mensaje del primer ángel fue proclamado al mundo. O sea, ya Daniel se levantó. Pero no de forma física, es a través de su libro. Daniel nos está hablando. Simbólica en ese sentido, claro. Y sigue diciendo, estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días, pero mientras muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Ahora ve qué bonito lo que dice. Dice, el libro de Daniel está desellado. Es lo que quiere decir que Daniel se levantó. El libro de Daniel está desellado en la revelación a Juan y nos lleva a las últimas escenas de la historia de esta tierra. Ok, tengo otra cita. Dice, Daniel estuvo parado en su lugar y debemos darle lugar para que hable a la gente, pero ¿a través de qué? A través de su mensaje. De su libro, correcto. Nuestro mensaje debe salir adelante como una lámpara que arde. Entonces, Daniel se levanta a través de su mensaje. Eso es lo que quiere decir simplemente. Tengo otro aquí. Dice así, bueno, ahí están las citas, la gente los puede ver. Algunos tomarán la verdad. Ven qué interesante esta, Wilson. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Colocarán en el futuro eventos que ya se cumplieron en la cadena profética en el pasado y por medio de estas teorías se socava la fe de algunos. Estos manuscritos liberados, tomo 17, página 123.
Tremenda cita. Pues, básicamente lo que tenemos ahora. ¿Cómo? Es tremenda cita. Sí. Voy a leerla de nuevo. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Colocarán en el futuro eventos que ya se cumplieron en la cadena profética en el pasado, y por medio de estas teorías se socava la fe de algunos. Tengo otro de manuscritos liberados. Dice así: nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida del Señor. O sea, ya no hay ningún periodo profético. Una vez más, está interesantísimo. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida del Señor. O sea, vos no puedes tomar los 1335 días y los 1290 días para el tiempo del fin, porque el último periodo profético va a llegar hasta 1844. Que son de tiempo específico, años. Exacto. Ya no hay ningún periodo de tiempo. Quiere decir, si eso es así, tal como está aquí, quiere decir que los 1290 años y los 1335 años ya se cumplieron. Esto está bien claro. Y aquí hay una carta, la carta 28 de Elena White, en 1850, el hermano, no sé cómo se pronuncia esto, si Hewitt o Hewitt, dice, le mencionamos algunos de sus errores del pasado, y ve lo que dice, que los 1335 días habían terminado. Aquí está bien claro, ya la época de Elena White, los 1335 días ya habían terminado en 1843. No puedes poner eso al futuro. Al futuro. Sí. Y la última. Esto está eso es una cita de Jaime White en la Review and Herald del 31 de enero de 1856. Dice: no respaldamos la opinión de que los 1335 días de Daniel se extiendan hasta la resurrección. Sí, pero vos me diste a mí la pista, porque yo la verdad que no la había notado, porque la gente se pierde tanto, y es el asunto de esa abominación de la Edad Media. La gente se la salta, pero es bien bonito, porque cuando estudiamos Daniel 11, esa abominación se encuentra bien atrás, antes de los 1260 días. En los versículos está un poco bastante atrás de los 1200, del periodo de los 1260 días en Daniel 11, ¿verdad? Entonces desde ahí ya te decía que había una abominación entre las dos. Ajá. Una tercera. En este caso la segunda. Exactamente. Sí, de esa no se habla como tal. No se habla. La puedes llegar a ver cuando te metes a Daniel, principalmente Daniel 11, pero porque si te vas a Daniel 12, la agarras ahí y puedes decirlo. Pero si ya tenés el antecedente que está en Daniel 11 y ves que esos versículos donde está esa abominación se presenta antes de hablar de los 1260 años, ya sabes que, y sí, eso fue en la Edad Media. Ahí ya uno no se pierde. Correcto. La clave es agarrarlo desde Daniel 11. Que ahorita no me recuerdo cuál era el versículo, espérate para ver. Estoy mirando aquí el versículo 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la boca. Exactamente. Sí. ¿Cuál versículo? ¿20 qué? El 31. 31. Sí, a partir de ahí, ahí estás en la Edad Media. Exacto. Después en el 33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada. Son los 1260 años. Quiere decir que la abominación desoladora ya estaba en el versículo 31, mucho antes del año 538. Exacto. Esa es la pista. Sí. Ahí ya es. Entonces, cuando vos ya llegas al capítulo 12, entonces te ubicas bien. Pero si la gente le tiene pereza o le tiene miedo al capítulo 11,
Correcto. Entonces, cuando te brincan el capítulo 11 y entran al 12, entonces sí pueden decir un montón de cosas porque no han visto de que había una abominación en la Edad Media. Y esa O, abominación trajo destrucción o desolación, que o fue la interpretan como si 1260 fuera años. la caída de Jerusalén, ¿Ah? esa destrucción. A menos que la interpreten como la caída de Jerusalén. No puede O ser, sea, no y puede no puede ser, ser. no puede ser Exacto. porque ya, si nos, es que este capítulo es muy claro. Si, espérate para ver, el 31 porque ya estamos aquí en el periodo, en el versículo 29 está Ujú. la caída de la Roma imperial, Ok, en el versículo 30. Entonces, no puede ser nada de lo de Jerusalén, porque aquí lo que tenemos en el 30 es la caída del imperio romano. O sea, ujú. la misma secuencia histórica te va dando todos los datos, no tienes cómo perderte. Correcto. Por eso es tan importante leer ¿cómo se llama? Interpretar esto capítulo a capítulo, perdón, versículo a versículo, Daniel 11. Ahí sí no te Ujú. perdés con esa abominación. Hay una abominación en Correcto. la Edad Media y está Sí, no, después de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó en el 476. sí, Del 476 al 508, que hay la abominación, es poquillo tiempo. Entonces, sí. sigue bien la secuencia, el texto. No hay cómo perderse. Pero Ujú, si vos te ujú. brincas el 11 y te metes al 12 y habla aquí de la abominación desoladora, pues de una vez te vas al tiempo del fin y Sí, estás diciendo correcto. estos Correcto. 1335 días es para allá, son literales y están Ujú. en el futuro. Correcto. Esa es la interpretación. Eso sí. Ahora, fíjate, una de las preguntas, como te hacía, es, ¿qué dice alguna de las versiones que tú tienes? Ahí, no sé si las tengas ahora, pero el verso 11 del capítulo 12, Luis, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que sé que sacrificio de pronto no aparece, El doce pero el once continuo, el 12-11, que en otras versiones, ¿cómo traduce? Dice, y desde el tiempo que se ha quitado Así, el espérate, yo sacrificio, aquí la tengo ajá, para ver dónde es. hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ajá. Entonces, da a entender como que el comienzo, y es algo de lo que ellos hablaban, el continuo Dice, aquí a la tengo abominación. la pechita. Ajá, ¿qué Dice, dice? y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, que es la Ujú, intercesión, ujú. ¿verdad? Será, Correcto. será permitida la abominación destructora por Wow, 1290 días. muy diferente, Luis. Sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, está Ofrenda. hablando, bueno, dice, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Muy diferente. Ajá. Porque dice, en la versión del 60, da a entender que el comienzo es el continuo y el final es la abominación desoladora. Eh, ¿Entiendes el punto? pero, Porque dice el 12-11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, como dando a entender, este es el principio y este es el final, y hay 1290 días entre los dos. Pero ajá. en realidad lo que acaba de decir es muy distinto. Sí, por Está eso es diciendo, que hay que quitada la buscar. ofrenda, ajá, ha quitado la ofrenda y, y ¿cómo es que dice? Sí, bueno, Y aquí dará y permiso. desde en la Reina Valera dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, que es en el 508 hasta Ujú. la abominación. Sí, está bien. No, yo no lo veo malo, lo veo igual de claro, pero bueno, está la de la pechita, pero lo que quiere decir esto, ve, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, en el 508 Ajá. hasta que No, termine la abominación desoladora, que son los 1260 termine. años, Pero no, mil pero aquí no doscientos dice que noventa días, termine. porque Correcto, pero ahí dice hasta que termine, pero no dice que termine, sino hasta la hasta la abominación, abominación. pero la Ajá. abominación es hasta 1798. Correcto, correcto. Yo entiendo eso, pero ¿No? esa parte que termine es diferente. Si dijera terminar la abominación desoladora, entonces sí, pero no necesariamente es lo que dice aquí en esta. En cambio, en la pechita sí dice, otra vez léelo ahí, desde el tiempo que se ha quitado
la desde el ofrenda, tiempo en que se suprima la ofrenda, suprema la ofrenda, será permitida la abominación. Ah, sí, bueno, aquí será está más permitida. claro todavía. Será permitida la Sí, claro. abominación por 1290 Sí. días. Es muy diferente. Está Por mucho. 1200, mucho. Esta sí da pauta a una forma distinta de verlo, Sí, porque está dando a entender principio y final. No si dijera termina es distinto, pero no en esta versión no dice termina. Y como se quedan en eso, habrá 1290 días. Entonces, wow, pero ¿cuándo va a ser? Porque entonces la sí. abominación, ¿cuándo va a pasar? Después, hasta el final. Y es ahí por eso dice, no es eh, día por año, sino literal. Es que tiene Ok, que ser literal porque es después de 1844, como ellos lo interpretan, ¿verdad? Tiene claro, que ser tendría que literal. serlo. El Tendría día que por año serlo. solo llega hasta 1844, entonces tienen a la fuerza que ponerlo literal. Ujú, ujú. Pero sí, Y eso como te la repito, fechita está mucho más clara. uf, está buenísima. Me gusta, me gusta. Sí. Es muy distinto. Está dando lo que tú acabas de explicar. Es durante la Edad Sí, Media hay una dice, será abominación permitida la abominación destructora por por, 1290 días. clarito. Es justo lo que estabas explicando. Sí, Claro, claro, claro. sí. Y no da pauta a pensar en algo distinto. Sí es una abominación desoladora. Y Ajá. que no empezó en el 508, sino 38 en adelante, Sí, 2260. sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Así que pues a hacer esto, marquen, si no lo habías hecho antes, por favor, ponle ese like a este video para que nuestros amigos también puedan verlo. Esto nos ayudará en mucho y esperamos que con el favor de Dios usted también nos envíe sus preguntas, sus comentarios, si ha habido alguna interrogante, alguna pregunta, pues hágalo, mi amigo, mi hermano que nos está escuchando, mándanos esa información, esa pregunta que esperamos con el favor de Dios, de alguna manera seguir aclarando. Y pues gracias, Luis, por ese empeño y ese esfuerzo de querer ir plasmando lo mejor posible en síntesis adecuada toda esta maravillosa información. Sí, gracias también a todas, muchas personas que nos han seguido, ¿verdad? Durante toda esta serie y los que nos van a seguir todavía, ¿verdad? Así es. Hemos ahí recibido bastante apoyo y como les digo, bueno, sí, como dijo Wilson, un like es lo mínimo que les pedimos porque esto lleva mucho, mucho, mucho trabajo, entonces un like es por lo menos que nos ayuden con eso. Y sí, pueden conseguir los libros, también pueden ayudarnos si gustan económicamente a través del enlace de PayPal que se encuentra en la caja de descripciones. Y los esperamos entonces para la próxima. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Claro que sí. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste no solo de estudiar este capítulo, sino todo el libro de Daniel. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio y por el privilegio de poder comprender estas verdades que solo los hijos tuyos al final del tiempo las podrán entender. Gracias te damos, Señor, por esa curiosidad o esas ganas también de poder aprender cada día más. Bendice a todas las personas que están viendo este video y que lo verán y que este mensaje pueda ser un mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Bendiciones.